Bien, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Abordaje de la salud psicológica de los y las estudiantes frente al estrés a causa de la pandemia, a cargo del psicólogo Jorge Borja Chávez. Para conocer un poco más de nuestro ponente, él es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con una formación en psicoterapia gestal, actualmente se encuentra estudiando una maestría en psicología y es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, podemos comenzar. Buenas noches a todos y a todas. Voy a empezar compartiendo mi pantalla para la presentación. Como ya mencionaron, listo. Como ya se mencionó, hoy día vamos a tocar el tema de abordaje de la salud psicológica de las y los estudiantes frente al estrés a causa de la pandemia. Mi nombre es Jorge Borja Chávez. Y quisiera empezar como reflexionando, ¿no? Reflexionando qué implica ser estudiante actualmente desde lo virtual, desde los pocos o nulos recursos que podamos tener para enfrentarlo, también desde la propia carga académica que podamos presentar, y también como el acompañamiento desde nuestro rol de psicólogos y psicólogas para trabajar y acompañar a estos estudiantes en el desarrollo de sus actividades, ¿no es cierto? Para ello, es importante saber qué vamos a conocer ahora. ¿Cuáles son nuestros puntos de discusión? ¿Qué es lo que vamos a abordar? En primer lugar, saber qué es el estrés. Hay bastante consenso en lo que nosotros consideramos que es el estrés. Sin embargo, desde nuestra propia narrativa social, cuando decimos, bueno, estoy estresado, ¿qué implica esto, no? ¿Qué ideas, qué atribuciones podemos darles al hecho de tener estrés? También entender cuáles son los niveles, porque no necesariamente podemos hablar sobre un estrés que puede llegar a ser sano para nosotros, un estrés que pueda llegar a ser un motor de nuestras actividades y otro que también pueda resultar agotador o hasta dañino. Luego de ello vamos a pasar a saber cuáles son las fases del estrés, además sobre las respuestas fisiológicas, cognitivas, emocionales y hábitos que tenemos frente al estrés, y estrategias y pautas para gestionar el estrés. Acá me gustaría como abordarlo desde mi formación gestáltica, que me parece sumamente importante, una mirada humanista, una mirada nueva también, y también acompañarlo con algunas herramientas desde lo cognitivo, desde lo conductual, porque también me parece importante abordar esta mirada del estrés como un componente que tiene muchas dimensiones. Entonces no podemos hablar tampoco de u olvidarnos de estudiantes que también cuenten con otro tipo de retos, ¿no? Ya sea desde la convivencia, ya sea desde el manejo de sus emociones, ya sea también desde la cognición que puedan llegar a tener, la carga académica, las expectativas. Son muchas dimensiones que tenemos que tener en cuenta desde nuestro rol como profesional de la salud para poder acompañarlos y acompañarlas en este proceso, ¿no? Además que también desde nuestro propio punto de vista podemos darnos cuenta que el llevar una formación o cursos u universidad o colegio desde nuestra mirada hacia lo que es la pandemia, hacia lo que es una crisis, hacia lo que no sabemos o las expectativas que podamos tener, también nos llevan a tener distintas respuestas que puedan llegar a ser de una forma contraproducentes o de una forma un impulso para llegar a lidiar y adaptarnos a esta nueva normalidad, como es lo que decimos, ¿no? Para mí es totalmente importante que nosotros lleguemos a definir o tener un consenso sobre lo que es estrés y también llegar a tener pautas para gestionarlos adecuadamente, ¿no? Esto a mí me parece sumamente importante en función de encontrar un acompañamiento ideal frente a las distintas dimensiones que pueda tener una persona. Luego de ello, me gustaría iniciar con respecto a qué es el estrés. Nosotros, como ya estuve comentando,
dentro de nuestra narrativa social, dentro de nuestra idea de lo que es el estrés, podemos definir al estrés como una serie de síntomas. Sin embargo, no llegamos a tener un consenso sobre lo que podría llegar a ser, tampoco tenemos mucho conocimiento sobre los resultados o las respuestas que podamos llegar a tener en función del estrés. Tampoco sabemos cómo evaluarlo o de repente no tenemos las herramientas para gestionar adecuadamente el estrés. El estrés, me gustó esta definición de la Organización Mundial de la Salud, en donde el estrés es conocido como una relación particular entre el individuo y el entorno, que es evaluado por este como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar. Entonces, ¿no? ¿Qué podemos entender desde esta narrativa en lo que es el estrés? El estrés puede llegar a ser un componente amenazador, puede llegar a desbordarnos también cognitiva, emocional, socialmente, y es desde nuestra evaluación hacia el acontecimiento lo que vamos a tender a proponer una respuesta de acuerdo a los recursos con los que nosotros podamos pensar que contamos. A partir de ello, me pareció importante también referirme a lo que es la evaluación sobre el estrés. Existe una evaluación primaria, una evaluación donde evaluamos la situación, ya sea como una amenaza, un daño o una pérdida, además como un desafío o como un beneficio. Entonces, vamos identificando, ¿no? Por ejemplo, desde nuestro rol como estudiantes, en este caso, desde mi rol como estudiante, por ejemplo, habiendo llevado la maestría desde una forma virtual, o desde mi rol como docente, acompañando a los estudiantes también a sobrellevar esa pandemia y a una serie de acontecimientos que puedan llegar a estar pasando, ¿no? Porque no solamente estamos hablando desde una carga académica, sino desde una carga familiar, desde una carga laboral. Muchos o algunos de mis estudiantes también han tenido la pérdida de algún ser querido, entonces, o tal vez tratando de lidiar con esta crisis que está pasando, ya sea interna o externa, muchos de ellos tampoco han tenido la oportunidad de lidiar o gestionar adecuadamente lo que está pasando para poder enfrentarlo de una manera adaptativa, ¿no? Y esto también puede llegar a pasar desde nuestro rol profesional también. Era algo desconocido para nosotros, es algo desconocido para nosotros. Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar en un futuro y preocuparnos por ello también implicaría idealizar qué es lo que podría suceder o la solución que podríamos tener. Y en función a eso, a mí también me parece importante evaluarlo, ¿no? Esto sirve también para identificar los recursos con los que podemos contar. Entonces, pasamos a una segunda evaluación, una evaluación secundaria. Acá es donde se centran los recursos de afrontamiento físicos, emocionales, cognitivos y conductuales. Y desde acá me parece sumamente importante eh, cuáles son las alternativas que nosotros contamos, ¿no? Los recursos con los que nosotros creemos que contamos, eh, qué tan importante es el hecho de evaluarnos a nosotros mismos para también tener una reacción o una respuesta. Muchas veces, dentro de mi formación, podemos hablar sobre las respuestas conocidas, ¿no? Las herramientas que usamos para enfrentar y adaptarnos a distintas situaciones que nos han sido comunes en nuestro día a día. Sin embargo, podemos ver que frente a un nuevo contexto como es el de la pandemia, de repente no nos sirven y tenemos que reevaluarlo, tenemos que encontrar otro tipo de recursos, encontrar otro tipo de alternativas. Frente a ello, viene la reevaluación. La reevaluación se presenta durante el proceso de interacción del individuo con las demandas del entorno. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de un entorno en donde vemos que hay crisis. Vemos un sistema universitario, un sistema escolar que ha detenido sus actividades para poder llegar a protegernos a nosotros mismos, ¿no? Poder quedarnos en casa, poder evitar el contagiarnos del COVID. Y en función a ello también, ¿cuál ha sido nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra interacción de nuestras respuestas frente a lo que está pasando, al acontecimiento? Eso también es sumamente importante y nos va a ayudar para poder tener una línea base en función de las pautas y de las actividades que pueda proponer para gestionar adecuadamente este estrés. Luego de ello, me parece importante también mencionar que existen tipos de estrés. No es que, como mencioné, exista un estrés
el estrés que normalmente conocemos, ¿no? En donde tenemos síntomas físicos, psicológicos, también respuestas sociales frente a ello, en donde nosotros podamos sentir un excesivo esfuerzo, un excesivo agotamiento. Existen tipos, existen fases, y en función a ello también me pareció sumamente importante mencionar, por ejemplo, lo que es el distrés. El distrés surge cuando los estresores superan los recursos físicos. Los recursos físicos, los recursos cognitivos y emocionales de la persona. Este es el estrés negativo, por así decirlo, ¿no? Debido a que debe combatirse o evitarse porque generalmente se encuentra unido a esfuerzos excesivos de larga duración, así como contrariedades, frustraciones y estados de tensión que parecen irremediables. Eso también pueden llegar a convertirse en procesos psicosomáticos, ¿no? Eh, y puede llegar a ser también padecimientos serios o de colapso. Y existe otro tipo de estrés, un tipo de estrés que es más adaptativo, conocido como el eustrés, el cual refleja que existe un estado de alerta adecuado en el que la persona tiene mejores posibilidades para hacer frente a las demandas del ambiente. Eso también es en función de los recursos que podamos contar. Es una respuesta armónica, respetando los parámetros fisiológicos y psicológicos de la persona, es decir, cuando la energía de la reacción se consume psicológica y físicamente ante los factores estresores. Es decir, tenemos un factor estresor, tenemos una etapa de resistencia, que es algo que voy a comentar más adelante, y llegamos a resolverlo. Entonces, respetamos nuestros propios recursos también, no los agotamos, no nos agotamos a nosotros mismos. En función a ello, están también las fases del estrés. Estas fases del estrés han sido propuestas por Selle, además por Kuhn y Pereira. Estas fases del estrés mencionan de que existe un nivel normal de resistencia ante el estrés. Este nivel es el que habitualmente tenemos. Habitualmente no, lidiamos o enfrentamos o afrontamos las situaciones en nuestro día a día, ¿no es cierto? Entonces, también es sumamente importante llegar a mencionar de que existe un nivel normal, no un nivel de equilibrio, que es el que conocemos. Luego de ello viene una fase de alarma, una reacción de alarma. En esta reacción de alarma, el organismo reconoce la existencia de una amenaza. Entonces, nos vamos dando cuenta, vamos tomando conciencia de esta amenaza. Es acá donde la hipófisis ordena para la producción de mayor adrenalina, noradrenalina y cortisol. Y algunos procesos orgánicos se agilizan y otros se vuelven más lentos. Eso también en función de que el cuerpo pueda aplicar sus recursos donde realmente se necesitan. Luego de ello, viene una etapa de resistencia. Esta etapa es una etapa en donde se estabilizan estos ajustes ante el estrés, los síntomas del alarma desaparecen, el cuerpo logra enfrentar también más eficazmente al estresor original, pero disminuye la resistencia ante otros estresores. Esto debido también a que brindamos atención a lo que esté más presente, ¿no? A lo que podamos tomar conciencia de lo que es más importante de repente de enfrentar. Y en función a ello también aparecen los primeros signos de trastornos psicosomáticos en esta etapa, debido a que de repente los recursos con los que contamos no son considerados como satisfactorios frente al acontecimiento que se nos pueda presentar. Acá tomando un poco el ejemplo de la pandemia, ¿no? Se nos ha presentado una pandemia, se nos ha presentado la imposibilidad de salir, el hecho de tener que quedarnos en casa, el hecho de convivir con nuestros familiares, con amigos, también el hecho para algunas personas de dejar sus trabajos, de dejar de estudiar, para otras el hecho de también contar con familiares que puedan estar enfermos con el COVID. Tenemos una serie de ejemplos que podemos mencionar en esta fase de resistencia, ¿no? ¿Cuáles son nuestros recursos también? ¿Y cuál es nuestra mirada frente a lo que está pasando, frente a lo desconocido, frente a lo que no sabemos? A partir de ello aparece el agotamiento. Esta fase de agotamiento son los recursos del cuerpo que se consumen. En caso no se alivie, podría presentarse, como ya mencioné, ¿no? Una enfermedad psicosomática, un padecimiento serio o un colapso. Es importante tener en cuenta que el distrés en este caso aparece ya como un factor que causa el agotamiento. Y frente a eso también agotamos recursos cognitivos, emocionales, y es muy conveniente
si es que de ser el caso es posible contar con asistencia psicológica, ¿no? Que es sumamente importante frente a esto, frente también a esta imposibilidad de poder afrontar el acontecimiento adecuadamente. Frente a ello, existen lo que son las respuestas fisiológicas, cognitivas y emocionales, los famosos síntomas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Como ya mencioné, ¿no? Cuando uno dice que es estrés, por ejemplo, desde mi práctica clínica, cuando yo menciono o pregunto al o la paciente, para él o ella, ¿qué es el estrés? Muchos de ellas mencionan desde lo físico, desde lo emocional, desde lo cognitivo. Muchos de ellos no encuentran lo que son las respuestas emocionales. Muchos de ellos tampoco llegan a concretar realmente qué para ellos puede llegar a ser el estrés, ¿no? Muchos asocian el dolor de cabeza, el tener muchas cosas por hacer, el sentir nervios. Sin embargo, acá he traído como un resumen de los más conocidos y los que también son los que nosotros podemos percibir como profesionales de la salud para encontrar una respuesta o un adecuado acompañamiento hacia los pacientes o las pacientes que requieran de enfrentar estos procesos, ¿no es cierto? Entonces, a nivel físico, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar dolor de cabeza, podemos encontrar sueño, problemas digestivos, sudoración, palpitaciones, cansancio, bastante cansancio, es algo que he encontrado también desde el acompañar a estudiantes en este periodo, ¿no? Calambres corporales, lo que sí me parece importante, ¿no? La desregulación del sueño ha sido como que un factor bastante importante y que se hace hincapié debido a que muchos de ellos y ellas, y creo que también desde nuestra propia perspectiva podemos hablar de que hemos variado muchas veces nuestros horarios de sueño, el hecho de quedarnos en casa, el hecho de estar agotados emocional y físicamente también, porque esto también requiere mayores recursos para poder afrontarlos. Y en función a ello también me parece importante mencionar el nivel emocional, ¿no? ¿Cómo es que nos vamos sintiendo? ¿Qué es lo que sentimos en función a ello? Irritabilidad, enojo, agobio, nerviosismo, desconfianza, qué es lo que va a suceder, qué es lo que nos puede pasar, el hecho de salir de casa, el hecho también de quedarnos en casa implica también una respuesta. Y esto a nivel cognitivo me parece importante que también es una dimensión que debemos tener bastante en cuenta en función también del acompañamiento que podamos tener a los y las estudiantes, ¿no? Podemos encontrar que existe concentración baja, problemas de memoria, pensamientos repetitivos, problemas de atención, dificultad para concentrarse. Yo he podido encontrar también desde mi práctica clínica y también desde mi rol como docente que muchos de los y las estudiantes les cuesta, porque claramente no solamente estamos enfrentándonos a la carga académica, sino también a un componente social, el hecho de tener familiares enfermos, el hecho de encontrar un sistema de salud de repente que no necesariamente implique un cuidado a los ciudadanos y a las ciudadanas como debería ser, a un incremento también de noticias y de información que son más disruptivas, que nos que puedan ser de información, y eso también llega a ser como prioritario conocer y también para un posterior acompañamiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer frente a la concentración baja, frente a los problemas de memoria, a estos pensamientos también conocidos como rumiativos, ¿no? Frente a la idea de qué es lo que va a pasar, qué es lo que está sucediendo, o también al desconocimiento. Esto, luego, también es una dimensión a nivel de hábitos, me parece sumamente importante mencionar, ¿no? Existe abuso también de comida chatarra, abuso de bebidas energéticas. Muchos pacientes, muchos estudiantes y muchos estudiantes también tienden a comer más, tienden a tomar bebidas energéticas también para poder controlar el sueño de repente. También el abuso de métodos calmantes. Qué importante es mencionar esto, porque muchas veces llegamos a como contemplar las otras dimensiones, que son las más prioritarias también, ¿no? El nivel físico, el emocional, el cognitivo, pero cuáles son los hábitos que tenemos frente a estas nuevas actividades, ¿no? Hasta quedarte en casa, también cuáles son los recursos con los que cuentas la persona, ¿no? Muchas veces me he quedado también en la posición de ofrecer, ¿qué tal, qué te parece el ejercitarte en casa? Es como, y he encontrado respuestas también
en donde me dicen, la verdad que no tengo espacio, no tengo tiempo, tengo una familia entera que vive conmigo, entonces también chequear ese tipo de componentes y de hábitos y de qué es lo que más le gusta a la persona para poder acompañarla en ello. Entonces también el nivel de hábitos también tiene que ver con una desregulación del sueño, eh, las tareas del hogar, muchas de las personas también, ejemplos que puedo brindarles también del acompañamiento que yo he ido realizando, ¿no? El miedo que hay por salir de casa, hacer compras, también la convivencia que ha podido llegar a ser caótica en algunos casos, ¿no? En donde nos vemos todos en casa, obligados a quedarnos ahí, y también cuáles han sido nuestras respuestas desde ser familia, desde ser compañeros, desde ser amigos, amigas. Luego de ello, eso, quiero quedarme con esto también porque me parece sumamente importante en función de cómo nosotros, como desde nuestro rol de psicólogos, de profesionales de la salud, podemos ir acompañando también a las personas y también ir reconociendo estas dimensiones que me parecen básicas en función de lograr también un objetivo en común, ¿no? Que es que esas personas puedan gestionar adecuadamente el estrés. Y en función a ello, llegamos a las estrategias y pautas para gestionar el estrés. Como ya les mencioné, estas pautas para mí son sumamente importantes debido a que yo lo tomo desde mi formación como psicoterapeuta gestal. Es una formación, una mirada más humanista. Sin embargo, tampoco pierdo el ejercicio cognitivo y también conductual que debe tener una persona en función también de proponerles actividades que les permitan ordenarse, ¿no? En su día a día. Eso a mí me parece esencial también en el trabajo eh, con las y los estudiantes, porque también estamos viendo distintos roles en los que se están desempeñando estas personas, ¿no es cierto? No solamente desde el rol familiar o el rol social o también el rol amical, que muchas veces también se ve mermado, sino también estamos hablando de un rol escolar, ya sea en colegios o universitario, o también un rol universitario y de trabajo, que muchas de las personas también, por ejemplo, en este caso, que tienen que trabajar y tienen que seguir estudiando. En función a ello, yo tengo 4 pautas claves que a mí me han parecido sumamente importantes para acompañar a las personas, a las y los estudiantes en este caso, y estas pautas claves sirven para gestionar el estrés desde la Gestalt. A mí me pareció sumamente importante poder mencionarlo también en función de una mirada un poco más disponible y abierta a lo que el paciente pueda ir proponiendo, ¿no? Entonces, a mí en particular, lo primero que debemos mencionar desde nuestro rol de acompañamiento, desde nuestro rol como terapeutas y como psicólogos, es que nosotros tenemos la responsabilidad sobre nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Significa que somos capaces de hacernos frente a nuestros problemas, así como que somos responsables de nuestras propias acciones, de nuestros sentimientos y pensamientos. Entonces, esto también en función de aceptar qué es lo que proponemos y qué es lo que acordamos con las personas. Luego de ello, también centrarnos en el aquí y el ahora. A mí me parece sumamente importante trabajar desde el presente, desde lo que tenemos, desde lo que podemos, desde lo mejor que podemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, para mí es importante vivir en el presente, así nos hacemos cargo de lo que nos pasa en este momento. Por otro lado, me parece sumamente importante hablar sobre la ley de la pregnancia, ¿no? ¿Qué es esta ley de la pregnancia? Es la forma en la que nosotros vamos a configurar nuestra existencia desde donde podemos. Esta va a ser la mejor forma en la que podamos hacerlo. Acá puedo mencionar un poco desde mi rol de terapeuta cómo he ido acompañando a pacientes que se han estado juzgando por el hecho de no actuar como creen que deberían actuar en función de la pandemia, ¿no? No he estudiado lo necesario, no he llenado los cursos que debía llenar, no he salido como debería llenar, ya que no tengo nada más que hacer que estudiar en casa. Entonces, ir chequeando que también ha sido la mejor posibilidad que hemos tenido frente a encontrarnos en la pandemia, frente a encontrarnos en una situación de crisis. Y eso también implica que son nuestras propias condiciones y las de nuestro entorno las que nos favorecen estas condiciones. Luego de ello, a mí me parece sumamente importante aperturar a nuevos recursos. ¿Qué significa esto, no? Nos podemos dar cuenta que desde nuestro rol como personas también, ¿no? Como más allá de nuestro rol psicológico, también
cómo nosotros hemos ido lidiando con esta crisis, cómo es que hemos podido enfrentarnos a lo que implica hacer la pandemia, al no salir, al convivir de repente con familia, al hacer nuestro trabajo en casa, en especial los que nos dedicamos al sector salud o al sector educación, sabemos que no necesariamente este año vamos a trabajar presencialmente. Muchos de nosotros vamos a estar en casa, acompañando desde casa, enseñando desde casa, y es algo que también es algo que tenemos que lidiar. Entonces, ¿qué implica aperturarnos a nuevos recursos? Evaluarnos que frente a estas condiciones, de repente nuestros recursos no van a ser suficientes. Y está bien, o sea, ahí viene también la responsabilidad que tenemos sobre nosotros mismos de darnos cuenta que estamos hablando de un nuevo contexto, de una nueva normalidad. Entonces, en función a eso, podemos proponer, podemos probar nuevas herramientas para lidiar con este nuevo contexto. Antes de pasar a este punto, a mí me gustaría como que tomarnos unos segundos, ¿no? Tomarnos unos segundos para pensar cómo es que cómo es que la cuarentena, la pandemia, la pandemia que es transversal a todo esto, y la cuarentena y ahora este proceso de ir incorporándonos a la nueva normalidad, ha ido condicionándonos como personas, ¿no? Cómo también podemos ir pensando nosotros en el peor momento que hemos pasado en esta cuarentena. También chequear cuáles han sido nuestros recursos frente a ello, qué nosotros hemos estado sintiendo, qué hemos estado pensando, cómo hemos lidiado con este tipo de situaciones. Eso también nos da una mirada, más allá de ser crítica, sino una mirada de cómo hemos ido avanzando, porque claramente ninguno de nosotros somos los mismos de los que hemos empezado esta cuarentena, ¿no? Desde marzo, todos hemos cambiado, hemos tenido que incorporar nuevas actitudes, incorporar nuevos acuerdos, incorporar nuevos recursos, y a partir de ello también irnos dando cuenta que hemos venido cambiando y transitando por una serie de situaciones frente a las cuales hemos estado sobreviviendo. Entonces ahora implica también adaptarnos, implica también tomar acciones y cuidarnos en función de una nueva normalidad que ninguno de nosotros puede llegar a conocer. No sabemos qué es lo que pueda pasar, no sabíamos que iba a llegar un virus, ahora no sabemos qué es cómo nos estamos adaptando a este nuevo contexto. Y a mí también me parece sumamente importante añadir acá este modelo, ¿no? Este modelo de respuesta que me pareció interesante también como un modelo para gestionar adecuadamente el estrés. Entonces, acá me parece sumamente importante mencionar que es una herramienta cognitiva que encontré desde la formación también de chequear los pensamientos y también asociada a las emociones y a los recursos que podamos contar para enfrentar un acontecimiento. Entonces, acá tenemos lo que es el APRE. ¿Qué es el APRE? Es el modelo de acontecimiento, percepción, respuesta y efecto. ¿Cómo podemos acompañar a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes en función de esto? Es importante chequear cuál es el acontecimiento, ¿no? ¿Qué es el suceso, situación al que te enfrentas en un momento determinado? ¿Qué implica esto? ¿Dónde nos encontramos actualmente? ¿Qué es lo que podemos evidenciar o reconocer o irnos dando cuenta en función de lo que está sucediendo? Estamos en un contexto de pandemia, estamos en un contexto de lo preferible es quedarnos en casa. También estamos en un contexto donde tenemos que identificar si es que nuestros recursos son los disponibles, los que tenemos disponibles. ¿Qué implica quedarnos en casa? ¿Qué implica también el hecho de convivir de una nueva forma? El hecho de llegar a casa de repente y tener que ducharte, tener que desinfectarte, todo este nuevo proceso también, ¿no? Que implica un cambio en nuestro día a día, porque no necesariamente esto ha sido así, ¿no es cierto? Entonces, ahora, por ejemplo, lo más indispensable que necesitemos es, bueno, tenemos que salir a hacer a esta acción indispensable y en función a eso volver a casa. Que implica también quedarnos en casa, el no tener espacios recreativos, el no tener espacios eh, de acompañamiento, el no tener espacios presenciales. ¿Cómo podemos ir adaptándonos a este nuevo acontecimiento, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ese acontecimiento aparece una percepción. Esta percepción sobre las actitudes, creencias y expectativas sobre el acontecimiento, ¿no? ¿Cómo lo vamos percibiendo? ¿Cómo interpretamos el agente estresante? ¿Qué significado le otorgamos? ¿Qué sentido le estamos dando a esto, no?
nos ponemos a pensar desde, por ejemplo, mi experiencia, el hecho de reconocer a este como un suceso que no sabemos, que no conocemos. Pacientes que llegan con esto de, me muero de miedo de salir de casa, me siento enferma, enfermo, eh, me pienso vulnerable también ante la situación, pienso que no sé cómo actuar, pienso que no sé qué hacer. Eso también me parece sumamente importante para el desarrollo de estrategias adecuadas, ¿no? Para gestionar el estrés. También reconocer cuáles son los recursos con los que cuenta la persona. Eso me parece sumamente importante también eh, para ir chequeando ideas, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo ves este acontecimiento? ¿Cómo ves, qué es lo que crees de lo que está pasando? ¿Cuáles son las expectativas que tienes de esto? En función de ello, también me parece importante mencionar lo que es una respuesta, ¿no? Que es esta decisión que se basa en la percepción del acontecimiento en función de los recursos que tengamos disponibles. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a este acontecimiento, frente a la percepción que le damos a las creencias que tenemos sobre él, a las expectativas que tenemos, también en función a los recursos con los que contamos? Esta decisión se basa, como ya mencioné, en esta percepción que tenemos y en los recursos con los que tengamos disponibles. ¿Nuestros recursos están funcionando adecuadamente? ¿Tenemos que adaptarnos a nuevos recursos? Estas son preguntas que nos pueden facilitar también encontrar una solución en conjunto, ¿no? Con las y los estudiantes en este caso. Y por último, existe el efecto. ¿Qué es el efecto? Es lo que ocurre como resultado de la respuesta, ligado desde la percepción del acontecimiento y sobre los recursos que tengamos disponibles para responder. Chequear también en función de eso cuáles son estos recursos, ¿no? ¿Qué implicancias tiene el pensarnos agotados frente a la resistencia que tenemos de seguir incorporando esos recursos? De repente ya no son suficientes, ir adaptándonos a otros nuevos procesos. Eso también son preguntas importantes para gestionar adecuadamente el estrés y también para acompañar, ¿no? Desde el rol autónomo del y la estudiante, ir chequeando cómo es que vamos elaborando estas creencias en función de la pandemia, en función de lo que sucede actualmente en cada vida a la que vamos acompañando. Y también me parece sumamente importante para el desarrollo de estrategias adecuadas, ¿no? En función también de las vivencias de una persona. O sea, no podemos hablar de un estudiante que de repente ha perdido a un familiar, o un estudiante también que no se piense listo para enfrentar una carga académica desde lo virtual. Las dos son totalmente válidas, las dos son totalmente entendibles en este caso, y tienen desarrollos totalmente distintos, ¿no? Desde elaborar el tema del duelo hasta elaborar pautas estratégicas para gestionar adecuadamente las actividades o el tiempo. Entonces, eso también nos sirve bastante en el reconocimiento de cómo las personas van percibiendo, cómo van chequeando sus propios recursos y el acontecimiento que tienen enfrente, ¿no? Y en función a eso también qué respuesta le dan ellos y ellas para poder enfrentarlo. Entonces acá, a modo de resumen, a mí me parece importante también preguntarnos, ¿no? ¿Cómo es que estamos gestionando el estrés en tiempos de pandemia? Entonces, ya hemos hablado de una lista de síntomas, ya hemos hablado de identificar cuáles son estos síntomas que presentes frente a una situación que consideras estresante, ¿no es cierto? Entonces también acá vamos evaluando las dimensiones que vamos teniendo, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de hábitos, las respuestas que tenemos frente a estos síntomas, a nivel social, a nivel interpersonal, a nivel familiar, a nivel de pareja, que también es sumamente importante, ¿no? En función a ello, ir checando también cómo vamos a evaluar el desencadenante. Checar los posibles desencadenantes también, por ejemplo, como contexto general, tenemos a la pandemia. ¿Cómo es que vamos evaluando lo que nos pasa frente a la pandemia? ¿Cómo estamos enfrentándolo? ¿Cómo es que nos estamos adaptando a esta nueva normalidad? Entonces, poco a poco vamos a ir especificando en función de las dimensiones que ya hemos mencionado en la lista de síntomas. Por último, en las pautas que ya les he ido mencionando algunas y otras que les voy a mencionar a diferentes niveles que me parecieron sumamente importantes desde el rol de las y los estudiantes en este periodo de pandemia, ¿no es cierto? Entonces aquí les voy a presentar una serie de pautas desde los distintos ámbitos de vida que a mí me parecen sumamente importantes, y también como ir chequeando un poco que los estudiantes no solamente llegan a ser eso, ¿no? No tienen el rol de estudiantes, sino que implica
una toma de conciencia de un acompañamiento a nivel personal, a nivel interpersonal, a nivel de hábitos, de emociones, de convivencia. Implica muchos niveles y muchas dimensiones que tenemos que tener en cuenta para un adecuado acompañamiento. Y esto me parece sumamente importante de resaltar, en función de que los estudiantes no solamente se dedican a estudiar, ¿no? Como podemos darnos cuenta. También nosotros, desde nuestra formación que hayamos tenido, yo como estudiante también de la maestría, no solamente me dedico a estudiar, y si fuera así, también tengo momentos que tengo que reconocer donde puedo tener momentos de divertirme, de ocio, momentos para tiempos elaborados para poder almorzar, para poder cenar, para poder desayunar, fines de semana donde tengo que descansar, donde tengo que soltar las actividades que pueda estar haciendo y en función a eso ir gestionando adecuadamente también, ¿no? Mis propios procesos para también poder ofrecer y acompañar y también dar una adecuada respuesta frente a lo que está pasando. Frente a ello, entonces, me quería centrar en primer lugar a nivel de emociones. Me parece sumamente importante, es algo que he ido reconociendo desde toda esta experiencia que ha venido pasando en estos meses, y es algo que muchos de nosotros, la verdad que me quiero tomar como la libertad de, no sé si es por un tema social, un tema de poco conocimiento sobre lo que es la inteligencia emocional, sobre nuestras propias emociones, la subjetividad que podamos tener hacia ello, pero no estamos gestionando adecuadamente el estrés en función de nuestras propias emociones. ¿Qué implica esto? Muchas veces no sabemos cómo reconocerlas, muchas veces no sabemos qué es lo que sentimos frente a esto. Muchas veces también nos cuestionamos o nos juzgamos a qué es lo que nos está pasando o qué es lo que estamos sintiendo frente a una pandemia, ¿no? No, no debería sentirme triste, no, no debería sentirme enojado. ¿Quién nos dice que no deberíamos sentirnos de esa forma? Entonces, a mí estas pautas me parecen sumamente importantes. Sé que son una de las miles que podamos tener en función de emociones, pero son las que yo en particular utilizo con mis pacientes y con las y los estudiantes también desde mi rol docente, que me parecen favorables, y desde mi rol como estudiante también, ¿no? Entonces, es importante en primer lugar tomar conciencia de la situación. Es necesario que identifiquemos la seriedad de lo que está pasando, que es normal sentir miedo a lo que no conocemos, es normal sentirnos tristes por, no sé, de repente no interactuar presencialmente con nuestros seres queridos, el hecho de estar lejos, el hecho de convivir de repente en espacios donde no necesariamente uno le gustaría estar, los planes que hayamos tenido. Entonces, no implica tampoco el hecho de nuestra respuesta adaptativa sea el hecho de mostrarnos felices todo el tiempo, ¿no? Es importante tomar conciencia de que de repente tenemos una carga académica mucho más fuerte, también el hecho de no estar en espacios académicos presenciales implica también un cambio, ¿no? Desde nuestra propia subjetividad hacia ello. Luego de ello, me pareció sumamente importante mencionar esto que también he ido encontrando a lo largo de estos meses, y hasta desde mi propia experiencia he tenido como que evitar acercarme a las redes o evitar mencionar este tipo de temas o tópicos dentro de mis espacios interpersonales para también dejar de encontrar información que pueda sobreexponerme a este estrés, ¿no es cierto? ¿Qué implica esto? Implica buscar información adecuada a través de fuentes confiables, evitar estar obsesivamente pendiente de los rumores, discriminar la información me parece sumamente importante. Ahora que estamos totalmente apegados y muchos de nosotros dependemos de las redes sociales, de, de la tecnología en particular, eh, estamos muy expuestos a la información, a las teorías conspirativas, eh, a lo que viene pasando, a las cifras, estas cifras que vienen aumentando, a las muertes, a una serie de decisiones que de repente no son las que nosotros podamos decir, bueno, son las mejores decisiones a nivel nación, a nivel estado. Entonces, es importante tener un filtro frente a ello. Es importante reconocer de que muchas veces hasta es mejor
llegar a tener cierta desinformación en ciertos temas para también evitar ir cargándonos y estresándonos frente a situaciones que no necesariamente nosotros podemos controlar, ¿no es cierto? Y también ir haciéndonos responsables de cómo estas situaciones o esta información que tenemos en casa, desde nuestras laptops, de nuestras redes sociales, también hacernos responsables de lo que aceptamos y de lo que no. Entonces, a mí me parece sumamente importante saber, por ejemplo, los temas de salubridad, los temas de cómo protegernos frente a esta nueva pandemia, a esta nueva normalidad, cuáles son los protocolos que tenemos que usar para poder protegernos. Sin embargo, el hecho de las teorías, el hecho de, por ejemplo, cada nueva vacuna que sale, cada nueva noticia, cada nueva expectativa, entonces muchas de esas cosas nosotros no podemos venir controlando, ¿no es cierto? En función a ello, como una tercera pauta, a mí me parece importante mencionar que no hay emociones buenas ni emociones malas. ¿Qué implica esto? Todas las emociones que podamos sentir a lo largo de nuestra experiencia actual de la nueva normalidad son legítimas, todas. Nos ayudan a lidiar con este contexto, son normales también. O sea, no hay anormalidad en sentirnos tristes o enojados, así sea el tercer o cuarto mes, así ya volvamos algunos a las calles o no. Esto implica también sentir miedo de contagiarnos, de volver a contagiarnos en estos casos. Entonces, eh, esto no implica un juicio, no debería implicar un juicio para nosotros y para nosotras. Entonces, en función a ello también, qué importante es y qué favorable es reconocer nuestra capacidad de afronte, ¿no? Eh, en este sentido, mencionar de que afrontar el confinamiento de manera equilibrada no tiene nada que ver con ser fuertes o débiles. De repente, en el segundo mes de la pandemia, ya no pude más. Tenía mucha carga laboral y académica, tenía muchos trabajos, tenía muchas cosas que hacer y, no sé, me sentí mal, me sentí triste, me sentí enojado, me sentí frustrado. ¿Cómo reaccioné? De repente no pude hacer algo, no lo quise hacer, no lo elegí. Eh, ¿Qué implica esto? O sea, estamos todos adaptándonos a lo que está pasando. Esto no implica tampoco que dejemos de afrontarlo de manera adecuada por tener este tipo de respuestas. Entonces, nuestra capacidad y nuestro rol como profesionales de salud mental, como psicólogos, como docentes y hasta como mismos estudiantes, es saber comprender y adaptarnos a este tipo de situaciones. Yo creo que el diálogo y el acuerdo es muy importante para poder tener en cuenta también el reconocernos y el reconocer lo que implica vivir en este tipo de situación, ¿no es cierto? Y también las respuestas que podamos ir dando. O sea, he tenido estudiantes que no necesariamente han llegado a cumplir con lo dictado, con lo mencionado, con los deberes, las tareas, los trabajos. Y yo creo que también implica un nivel de autoconocimiento y un nivel también de acuerdo, en donde he tenido estudiantes que muy bien me han escrito, me han dicho, no puedo hacerlo, ahorita no me siento bien. He tenido estudiantes también que no, frente a perder un familiar, no han podido, y es sumamente entendible, ¿no? Y es algo que también tenemos que comprender y tener cierta ligereza al momento de aproximarnos a otras personas. He visto también discusiones entre grupos en donde una persona no podía y por falta de acuerdos o de comunicación no se sabía. Entonces, también, ¿cuál es nuestro rol también como para favorecer esta comunicación? Luego de ello, me parece sumamente importante reconocer que esto va a pasar. Entonces, es importante pensar en que esto no es para siempre, que está en nosotros cuidarnos, que ese proceso de nueva normalidad que nos viene encima, que ya estamos en camino, implica también una nueva adaptación. Sin embargo, esta nueva adaptación no implica que el confinamiento, el estar en casa, el tener los cuidados que tenemos que realizar en función de nuestra salud física y mental, no implica que vayamos a dejarlos a un futuro. Implica que ahora tenemos que ser más conscientes de ello, ¿no es cierto? Que esto se vuelva un nuevo hábito, que el hecho de quedarnos en casa de repente no va a ser lo que suceda siempre. Sin embargo, ahora vamos a tener
nuevas alternativas y nuevas formas de poder lidiar con este contexto y con la pandemia, pero desde nuestros nuevos recursos que vamos adaptándonos. Entonces, la nueva normalidad va a implicar también un proceso de adaptación y un proceso de incorporación de nuevos recursos. Por ejemplo, el ahora andar con nuestro alcohol en gel o nuestras mascarillas. Ya hemos visto que este proceso de quedarnos en casa, por ejemplo, poco a poco ha ido disminuyendo. Ahora hay algunos sectores que pueden ir a trabajar con los protocolos de salubridad, espero, y muchos otros también van a continuar así. Entonces, tenemos que reconocer que de repente el quedarnos en casa, el estar protegiéndonos constantemente, también implica que nuevos procesos a los que tenemos que acostumbrarnos y también procesos a los que sabemos que no van a ser para siempre. Como el hecho, por ejemplo, de quedarnos en casa. Vamos a tener que incorporar nuevas formas, pero esto va a pasar. Y por último, a nivel de emociones también me parece sumamente importante mencionar que vamos a poder adaptarnos. Somos seres adaptables a cualquier tipo de situación. Obviamente, esta adaptación implica el reconocimiento de los acontecimientos, el reconocimiento de nuestros propios recursos, el reconocimiento también y la empatía que podamos sentir frente a otras personas. Me parece sumamente esencial también eso, ya una mirada un poco más general de la que es ser estudiantes, sino también mencionar el hecho de que si tú te cuidas a ti mismo, estás cuidando a otras personas. Entonces, me parece sumamente importante también tener en cuenta que esta adaptación implica también un cuidado hacia otras personas, implica también que de repente ahorita no sabemos qué es lo que pueda suceder, pero en nuestro día a día vamos incorporando nuevas formas, nuevos métodos que nos van a ir ayudando a lidiar con esta situación. Entonces, a modo de resumen, me quería quedar con estas 6 pautas que me parecen esenciales también para el trabajo desde las emociones. Bueno, ahora un tema que también me pareció sumamente relevante al momento de mencionar, ya sea a nivel, yo creo que esto también se complejiza, ¿no? A nivel general, desde el ser estudiantes, desde ser trabajadores, desde enfocarnos en otro tipo de actividades, todos hemos tenido que quedarnos en casa. Entonces, esto ha implicado también un nivel de convivencia frente a la que muchos de nosotros y nosotras no hemos estado acostumbrados. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Desde mi experiencia he podido encontrar una serie de casos, desde todas las particularidades que podemos encontrar, que ha implicado nuevos retos también para las personas, para las familias, para los compañeros, las compañeras. O sea, eso también ha implicado adaptarnos a nuevas formas de convivencia. Entonces, ¿cuáles son las pautas que considero las más importantes, no? En primer lugar, reconocer que todos y todas estamos en esto. ¿Qué implica esto? Implica que la convivencia es complicada para todos y todas, ya sea que vivamos con familia, amigos, amigas, compañeros, compañeras, conocidos, conocidas en muchos casos también. Eso también nos sirve para chequear el nivel de empatía que podamos llegar a tener, ¿no? Reconocer que todos tenemos días buenos y días malos, que todos también estamos frente a, o sea, estos días buenos y malos también se centran en un contexto que es el de la pandemia. Entonces, muchos podemos tener miedo, muchos podemos estar enojados, tristes. Entonces, ¿qué implica también nuestro rol como familia, como acompañantes, como parejas, como amigos, el también reconocernos desde esto y cómo vamos a orientarnos a una convivencia un poco más saludable, ¿no? En segundo lugar, reconocer que el esfuerzo es colectivo. Como ya mencioné, esto también implica un nivel de empatía bastante particular e importante, debido a que nosotros compartimos el mismo escenario. Y en nuestras diferencias también es importante ser empáticos con ello. Podemos también reconocer que no necesariamente vayamos a tener el mejor estilo de convivencia con todas las personas. O sea, no estamos obligados a ello, pero sí estamos como conscientes de cuáles son las alternativas que tenemos para una adecuada convivencia. Y también que esta convivencia no suponga
una inadecuada gestión del estrés. Luego de ello, me parece sumamente importante mencionar el evitar agotar recursos. ¿Qué implica esto? Implica evitar gastar nuestros recursos en situaciones que son inevitables. Esto también es una cuestión de dirigir nuestra atención hacia lo que podamos ir evaluando, ya tomando en cuenta todo lo que hemos venido aprendiendo durante lo que les sigo mencionando, cómo nosotros vamos incorporando y reflexionando de acuerdo al acontecimiento. Realmente implica un suceso al cual yo le pueda dirigir mi atención y hacer algo al respecto para ello. Entonces, por ejemplo, desde nuestro rol de hijos, frente a la mirada de los padres, a la convivencia como pareja de padres, podemos hacer algo, podemos dirigir nuestra atención hacia tratar de solucionar eso, o estamos evitando agotar recursos, o estamos agotando recursos, mejor dicho. Entonces, esto también va en función de la cuarta pauta, ¿no? Saber de que no tenemos control. Chequear que hay realidades que no podemos controlar. Entonces está también en nuestra responsabilidad poder evocar nuestros recursos a tratar de lidiarlos. Entonces, chequear también frente a qué escenarios nos estamos poniendo, coloquialmente decir, ¿no? Frente a qué guerras queremos enfrentarnos, frente a qué situaciones queremos exponernos, que también va a significar incorporar recursos y agotar recursos. También chequear dónde estamos tratando de resistir, ¿no? Dentro de las fases del estrés. Y de repente si es que nos agotamos, frente a qué nos estamos agotando. Luego de ello viene la importancia de los acuerdos. Esto a mí me parece sumamente importante frente a la convivencia, debido a que es esencial conversar y llegar a acuerdos, ya sea con nuestros padres o compañeros, porque esto nos va a facilitar el cumplimiento de una serie de procesos que podamos ir teniendo en cuenta. Por ejemplo, tengo el que más me resalta ahora es el de pacientes que no llegan a acuerdos con su mamá o con su papá en función de las actividades del hogar. ¿Qué implica esto? Desde una simple pregunta de, ¿has llegado a conversar con tus padres o con las personas con las que vives sobre esto? ¿Cuáles son tus tareas? Entonces, ir chequeando también cómo es que podemos ir gestionando las actividades en función de llegar a acuerdos que son esenciales para una convivencia adecuada, ¿no? Todos ahora, yo lo tomo, dentro de mi práctica, yo lo tomo como todos ahora somos compañeros de piso, todos somos compañeros de casa. Acá no es, o sea, entiendo la posición de padres y madres e hijas, pero al fin y al cabo, al menos que seas menor, pero en condiciones por ejemplo, los estudiantes universitarios o los estudiantes de secundaria, ya podemos tener responsabilidades con respecto a las actividades del hogar. Y eso también implica que la mamá o el papá no se estén cargando, ¿no? Porque ellos también son personas. Ahí también está la importancia de reconocer que ellos y ellas como personas también se encuentran desde este proceso, también se encuentran trabajando o de repente sin trabajar y también tienen actividades. Entonces implica también una toma de conciencia de ello y organizarse para llegar a cumplir acuerdos. Entonces, esto también va en función de la sexta pauta, en función de la convivencia, que me parece sumamente importante, ¿no? Es necesario recordar la importancia de nuestra responsabilidad en nuestra convivencia. Esto también para chequear a qué nos estamos comprometiendo y qué estamos dispuestos a ofrecer y que también no estamos dispuestos a acordar, ¿no? Situaciones, se me ocurren, situaciones de violencia, situaciones que no necesariamente estamos de acuerdo, también reconocerlo en nosotros mismos y mencionarlo, que es sumamente importante. Luego de ello, me pareció una de las actividades, una de las pautas, mejor dicho, que también son sumamente importantes dentro de la gestión adecuada del estrés, que son las rutinas. Entonces, ¿qué implica una rutina en nuestro día a día? Creo, por generalizar o por no decir todas o casi todas, las personas hemos visto nuestras rutinas variar. Desde el simple hecho de no salir de casa hasta el hecho de trabajar por teletrabajo, de estudiar de manera virtual, eh, de hasta convivir e interactuar de manera virtual. Todas nuestras rutinas han ido variando. Y qué importante también es diferenciar, ¿no? Diferenciar estas rutinas en función
de encontrar espacios, como ya mencionaba, de ocio, encontrar espacios donde nosotros podamos relajarnos, encontrar momentos donde no necesariamente estemos hablando del trabajo 24/7. Entonces, en primer lugar, me parece sumamente recomendable diferenciar días y fines de semana. Es necesario separar esas rutinas y definir momentos de ocio para también evitar el estrés de las actividades, porque quieran o no las actividades y también las actividades laborales, las actividades del hogar, las actividades académicas, implican también un nivel de estrés, pero también implican gestionarlo adecuadamente para evitarlo, ¿no? O que ese estrés sea adaptativo, el hecho de tener eh, estos recursos para poder enfrentar estas actividades, pero tampoco abarrotarnos de ellas. Eh, Luego de ello, también me parece sumamente importante y favorable reproducir rutinas previas al confinamiento. Muchos de nosotros, al quedarnos en casa, hemos ido incorporando o nos hemos quedado como si nuestra labor y nuestra función ha sido desde casa. Entonces, no hemos, muchos de las personas con las que yo he conversado y he tenido la oportunidad de acompañar, eh, siempre realizan el trabajo rutinario de casa desde su cama, de repente en pijama, de repente desde otro tipo de situaciones que implican el hecho de quedarnos en casa. Entonces, eso no implica tampoco que nosotros tengamos que estar adecuadamente como sobreexpuestos al hecho de estar frente a una cámara, estar bien producidos o producidas en este caso, sino también implica que podamos contar con ciertos hábitos referidos a nuestra propia imagen, como el simple hecho de lavarnos, de bañarnos, de cambiarnos con una ropa que puede llegar a ser cómoda, pero que sea distinta a la pijama o a la ropa de casa que podamos tener, ¿no? Eso también implica respetar nuestros horarios previos, respetar nuestros horarios de comida, nuestros horarios de sueño, nuestros horarios laborables. Muchas personas han llegado también a mencionar que eh, desde lo laboral o desde lo académico también tienen muchas más horas de trabajo y de estudio, de carga académica, que las que tenían normalmente. Entonces también esto implica ir adecuándonos a las actividades que vamos teniendo, ¿no? Y la última que sí me parece algo que lo tomé desde muchas experiencias que he podido estar acompañando, que es el de ver esto como una competencia. He visto bastantes frases también en redes sociales donde se mencionan que si es que no saliste con un título nuevo, si es que no saliste con un diploma nuevo, si es que no hiciste un diplomado, una carrera, o si es que no cumpliste con alguna actividad, o leerte un libro desde lo más íntimo, ¿no? Desde lo más personal, o leer, o escuchar, o hacer alguna de tus actividades, entonces, ¿para qué has estado en pandemia? Entonces, implica también una toma de conocimiento y reflexionar sobre ello, ¿no? No estamos obligados a estar activos todos los días de la semana. Si es que bien hay personas que han podido tomar ese tiempo, ese espacio de la pandemia para aplicarse a objetivos y retos que han tenido previamente, a actividades, a cursos, a situaciones que han estado posponiendo por de repente tiempos y de repente ahora han querido poder, o han podido hacerlo, evitar compararnos frente a ellos, ¿no? Y a ellas. O sea, nosotros estamos lidiando ahora con un proceso de adaptación en nuestro día a día. ¿Esto qué implica, no? Recordar de que no necesariamente estamos haciendo nada, o sea, desde estar en casa estamos cuidándonos, desde estar en casa estamos expuestos a la sobreinformación, estamos también de repente cuidando a familiares, estamos viendo la situación de nuestros familiares, estamos soportando el dolor de un duelo, el soportar el dolor de una ruptura, el soportar la carga académica que ya podamos tener, la suficiente carga laboral que ya podamos tener. Entonces, también es necesario chequear y tomar una reflexión con respecto a eso, ¿no? De que nosotros acá no estamos en una competencia de quién tiene más diplomas o quién tiene más recursos, sino de que todos estemos bien, de que todos podamos sobrevivir a esta pandemia, que es lo más importante, ¿no? Y eso también en función de nuestras rutinas, ¿no? Que qué importante es no sobreexigirnos y no sobrecargarnos en función de encontrar también alternativas y respuestas que no nos abarroten de actividades que puedan ser también eh, causa de una inadecuada gestión de nuestras actividades.
Luego de ello, en función del aprendizaje, esto también yo lo puedo extrapolar y generalizar a situaciones mucho más fuera del contexto académico, desde lo laboral, pero sí me gustaría como que centrarlo desde la perspectiva de las y los estudiantes, ¿no? Entonces, qué importante es desde el aprendizaje ir chequeando qué vamos aprendiendo. Puedo ir revisando los contenidos, las enseñanzas, las situaciones que nos han permitido adaptarnos a esta nueva normalidad. Con ello también aprender a valorar los recursos que vamos adquiriendo. Esto en función no de lo académico que podamos ir asimilando, sino de el proceso que hemos ido evidenciando a lo largo de estos 3 o ya casi 4 meses de pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué implica también el proceso de aprendizaje desde, pienso, el 13 de marzo hasta el día de hoy? ¿Cuáles han sido nuestros nuevos recursos que hemos ido adaptando? ¿Cuáles son las situaciones frente a las que hemos sentido estrés, ansiedad, y hemos ido elaborando? De repente seguimos lidiando con ello, pero seguimos en el camino, ¿no? Entonces, qué importante también es reconocer estas pequeñas y grandes, estos pequeños y grandes pasos que hemos venido incorporando y frente a ello que hemos ido aprendiendo. En función de ello, algo que yo he recomendado bastante en mi práctica clínica es el tener un diario personal. Y desde mi propia experiencia de vida también lo practico, ¿no? Esto a mí me parece sumamente importante. Y no para darle vuelta a lo que hemos aprendido, o sea, no para ir leyendo y juzgándonos en función a de repente no ir incorporando nuevas pautas o nuevas formas de lidiar con lo que nos está pasando, sino también como ir viendo cómo ha sido nuestro proceso de cambio, ir viendo cuáles han sido las emociones que hemos estado sintiendo y de repente que ese tipo de emociones ahora ya no están presentes, cómo hemos ido adaptándonos de repente a la ansiedad de quedarnos en casa todo un día, a la tranquilidad de poder estar en espacios y de repente interactuar con nuestros seres queridos desde lo virtual o de repente llevar un proceso psicológico desde lo virtual, cómo es que también, por ejemplo, desde mi propia experiencia, el hecho de poder acompañar a las personas desde lo virtual, para mí al inicio fue un proceso lleno de miedo, lleno de desconocimiento, no sabía cómo iba a ser este proceso, como estudiante también, ¿no? Desde lo virtual, sin saber cómo era una carga académica, cómo iba a ser esa carga académica. Entonces, esto también implica cambios que yo he estado haciendo a lo largo de mi experiencia en esta pandemia y que puedo ir reconociendo toda una serie de aprendizajes que he ido teniendo y lo tengo guardado en ese diario y muchas veces puedo leerlo y decir, pucha, ha habido un cambio que puede ser mínimo, que puede ser grande, pero no somos las mismas personas que hemos empezado la pandemia. Entonces, ¿cómo nos hemos venido adaptando? ¿Cómo hemos ido lidiando con la problemática, con la situación? Esto también implica también una toma de conciencia de los avances que hemos ido teniendo, ¿no? Y por ello, como una tercera pauta desde el aprendizaje, a mí me pareció sumamente importante tomarnos un segundo lugar, eh, tomar un segundo lugar para poder contemplar. ¿Qué implica esto? Tomar un lugar sin juicios, como ya mencionaba, para poder observar todo el proceso que hemos tenido a lo largo de estos meses. Chequear cómo hemos ido afrontando cada una de las situaciones, chequear qué es lo que nos ha ido pasando, también chequear cuáles han sido las ideas con las que nos hemos aproximado a esta pandemia, las reflexiones que hemos ido teniendo y en función de ello también cuáles son las respuestas que hemos ido incorporando en nuestro día a día, en nuestra habitualidad. Eh, Luego vienen las relaciones interpersonales. Eh, en ello es un punto que también me pareció importante mencionar en función de la respuesta que hemos ido teniendo a lo largo de estos meses a lo virtual, ¿no? A la experiencia virtual. Desde lo particular y desde la experiencia que he podido tener, muchos de nosotros no hemos estado acostumbrados a las relaciones interpersonales exclusivamente virtuales. Entonces, ¿qué proceso ha significado esto para nosotros, no? Y también qué importante ha sido el encontrar nuevas formas de ir acercándonos a las personas con las cuales nos vinculamos, adaptándonos también a esta nueva situación. Entonces, en función a eso, a mí me parece importante y favorable mantener el contacto.
todos y todas estamos ahorita en un proceso de nueva normalidad, de confinamiento, si bien es voluntario, y igual eh, como por responsabilidad, como mandatorio para evitar eh, seguir con los contagios o el aumento, qué importante es buscar espacios para poder compartir con herramientas virtuales que al menos por ahora podamos tener para ir acompañándonos, ¿no? Como un ejemplo, he visto y he participado, por ejemplo, de muchas actividades, cumpleaños, actividades laborales, actividades académicas, eh, interacciones sociales, desde lo virtual. El acompañamiento psicológico desde lo virtual también ha sido toda una nueva experiencia para mí, que, que al inicio ha sido como un proceso de, ok, no es presencial, eh, y que también qué nuevas alternativas nos han ido brindando, ¿no? O sea, ya no es presencial, sin embargo, podemos seguir adaptándonos a esto. La cuestión es la comunicación, nuestras necesidades básicas, que son como el hecho de seguir interrelacionándonos con las personas, y en función a eso la segunda pauta, ¿no? Conversar sobre lo que estamos experimentando, con nuestros vínculos primarios, secundarios, con nuestros vínculos sociales, interpersonales, eh, con amigos cercanos, con familia, con las personas que se nos puedan ocurrir. Qué importante es hablar sobre cómo nos estamos sintiendo en este proceso. Eh, Esto en función también de evitar la sobreexposición de la información, ¿no? Qué importante también es tener en cuenta y darnos cuenta de que muchas veces nos sentamos a conversar sobre lo que está pasando en la pandemia. Entonces, es necesario vincularnos desde acá, vincularnos desde esta experiencia. ¿Qué tal si nos proponemos, en vez de hablar del por qué está pasando esto, de lo que está sucediendo, hablar de cómo es que estamos experimentando esta serie de situaciones, cómo es que venimos afrontando, cómo es que nos venimos sintiendo también? Nos podemos sentir tristes, enojados, como ya mencioné, desde las emociones, y también qué importante es poder conversarlas, ¿no? De repente encontrar cierto apoyo en que seres y pares que nos acompañan también puedan estar sintiendo lo mismo. Eso también en función de ir encontrando nuevas formas de ir lidiando con lo que nos está pasando. Muchas experiencias que he ido acompañando han estado en función de yo salía para relajarme, yo salía y caminaba para encontrar cierta... Era mi forma de gestionar el estrés. Hacer deporte era mi forma de gestionar el estrés. Salir con amigos era mi forma de gestionar el estrés. Eh, una serie de acciones y actividades que se hacían desde lo presencial, que ahora no se pueden hacer y que poco a poco nos hemos ido adaptando, ¿no? De repente ahora el hecho de vincularnos desde lo virtual, desde una llamada de teléfono, desde un mensaje de texto, desde una videollamada, ha implicado también que nosotros nos podamos acercar y también podamos valorar los vínculos que hayamos tenido y hayamos construido a lo largo del tiempo, ¿no? Y en función a ello también, qué importante es evitar hablar solo de obligaciones, ya sea académicas, escolares, ya sea eh, laborales. Qué importante es no solamente dedicarnos al exponer cuáles han sido nuestras obligaciones académicas o profesionales, no solamente dedicarnos a esta competencia que mencionaba, ¿no? Desde las rutinas, yo tengo tales cursos, estoy estudiando tales cosas, yo estoy trabajando en tales cosas, tengo tantas actividades. O sea, qué necesario es poder tomarnos espacios de ocio también con las personas que queremos y con las personas con las que compartimos momentos. Qué importante es encontrar momentos para ver una película, momentos para relajarnos en función de una serie de actividades que podamos encontrar con cierto consenso, ¿no? Esto a mí me parece sumamente esencial en función también del trabajo que podamos hacer desde el acompañamiento que realicemos. O sea, ¿qué es lo que le proponemos a nuestros y nuestras pacientes en función de su trabajo y de sus actividades diarias, ¿no? De repente en su horario está hablar con amigos. ¿Qué es lo que haces al hablar con amigos? ¿Qué es lo que te pasa al hablar con amigos? Pucha, desde mi práctica ha sido la experiencia de me siento súper bien, me siento acompañado, me siento mal porque mis amigos están en muchas otras cosas y yo no necesariamente estoy en las mismas, entonces
¿Qué implica eso también desde nuestro rol como profesionales de ver la dimensión social de las personas y no solamente hacer un check-in, bueno, realmente sí tiene las relaciones interpersonales adecuadas, se está vinculando adecuadamente frente a esta pandemia, ¿no? Sino ir un poco desdeñando cuáles son las actividades que se están haciendo, cuáles son sus actividades favoritas para que también se puedan reconocer, ¿no? De repente, en varios casos también he podido encontrar que las personas, los y las estudiantes en este caso, tenían actividades sumamente ligadas a lo presencial. Entonces, ¿qué implica también el reconocimiento de ir encontrando desde lo virtual espacios y actividades que puedan ser favorables en el día a día de las personas, ¿no? Y también que puedan implicar una adecuada gestión del estrés, que es al fin y al cabo a lo que queremos llegar. Entonces yo me quiero quedar con un mensaje final en función a esto. A mí me parece sumamente importante mencionar el tema del estrés. Para mí ha sido también un aprendizaje constante a lo largo de estos meses que me ha llevado a una toma de conciencia con respecto a situaciones y dimensiones que la persona tiene que no necesariamente podamos ir observando desde nuestra práctica clínica, ¿no? Y también qué importante es reconocer la subjetividad de la persona, reconocer cómo es que la persona se está sintiendo, qué es lo que está pensando, cuáles son sus respuestas, cuáles son también los recursos con los que cree que cuenta. Eso a mí me parece básico también para un adecuado acompañamiento, para un adecuado ejercicio de lo que la persona pueda estar transitando. Y también, qué importante es darnos cuenta que como nosotros, como personas, de repente que estemos estudiando algo, que como trabajadores, desde nuestro rol profesional, cómo también vamos incorporando nuevas formas, nuevas metodologías, nuevas actividades que vamos incorporando para poder acompañarnos a nosotros como personas y a nuestro estado de salud mental y también para acompañar a las y los estudiantes y en sí a las personas en general, ¿no? Porque yo creo que esto también es transversal a muchos contenidos, ya sea desde lo profesional, ya sea desde lo académico, ya sea desde lo interpersonal, o sea, desde tu día a día, desde lo que vayas elaborando. Qué importante es reconocer estas dimensiones para poder acompañar adecuadamente a las personas. Entonces, yo me quería quedar con este mensaje, ¿no? Que recordemos que no estamos obligados a mantener un equilibrio en este periodo. Este periodo es difícil para todos y para todas. Entonces, como ya mencionaba, ¿no? Esto no implica tampoco el hecho de que nosotros vayamos a cuestionar que una persona no se haya podido adaptar a esta situación. Tenemos reacciones totalmente distintas, como ya mencioné, de acuerdo a la subjetividad de las personas, y esto no implica un adecuado o inadecuado, una adecuada o inadecuada respuesta a lo que está sucediendo. Lo que podemos nosotros acompañar es esta gestión de las actividades o esta gestión del tiempo, esta gestión de las emociones, esta gestión de las rutinas, de las relaciones interpersonales o de la vivencia, para acompañar adecuadamente a las personas. Yo me supongo que eso también queda corto en función de que las dimensiones de las personas son variadas y son totalmente subjetivas para cada uno. Entonces, yo creo que desde su práctica clínica ustedes van a poder encontrar también una serie de situaciones que van a ver a la persona enfrentando con sus propios recursos este proceso, ¿no? Contextualizado en lo que es la pandemia. Entonces, qué importante también es chequear y reconocer y darnos cuenta sobre cómo es que nuestras actividades se han ido contextualizando esta nueva normalidad. Y en función a ello también acompañarlo con la subjetividad que cada persona tiene de acuerdo a esto. Y por último, también me parece sumamente válido e importante reconocer que sentirse triste, sentirse enojado, sentirse frustrado frente a la inseguridad e incertidumbre es algo normal, es algo más allá de normal, es algo favorable. Son respuestas emocionales que tenemos,
son emociones que podemos vivir y que van a ir acompañadas de una serie de cogniciones que, o sea, en este contexto, en esta situación, en este nuevo periodo, también implican una adaptación en la persona, ya sea en los estudiantes o en las personas en general, ¿no es cierto? Eso también implica una nueva gestión de herramientas y de recursos que podamos tener para poder enfrentar a lo que está pasando. O sea, yo no voy a poder hablar sobre una adecuada gestión del estrés, de un acompañamiento a la gestión del estrés de una persona que ha perdido un familiar a una persona que le está costando lidiar con la carga académica, como ya mencioné, ¿no? O con la carga profesional, o a una persona que está conviviendo de repente desde un ámbito violento o que se encuentra con, no con los mejores recursos o los recursos adecuados para poder enfrentar lo que está pasando. Entonces, yo creo que también qué importante es nuestra mirada psicológica, en este caso, a las dimensionalidades de las personas, ¿no? Y también a las distintas realidades, o sea, yo desde lo virtual puedo ir acompañando a las personas que puedan también contar con este tipo de recursos. ¿Y qué sucede con las personas que no pueden hacerlo? ¿Qué sucede con las personas que no necesariamente cuentan con los recursos para venir siendo acompañados, ¿no? Yo desde el Colegio de Psicólogos he podido acompañar un voluntariado que me pareció sumamente lindo y una experiencia sumamente linda que ahora se está convirtiendo como en brigadas psicológicas, en donde acompañamos voluntariamente y, y de una manera gratuita a las personas que no cuentan con los recursos para poder enfrentar las situaciones que están sucediendo en su día a día. Esto también lo hemos venido acompañando con la línea 100, con las personas que se piensan y han sido víctimas de violencia. Entonces, qué importante también es poder gestionar actividades desde nuestro propio rol de acompañamiento, desde nuestro rol de salud mental, desde proyectos, desde la educación, desde lo social, desde lo laboral, desde lo organizacional también. Qué importante es reconocer esta serie de diferencias que puedan tener las personas, ¿no? Y por último, reconocer que todos estamos haciendo lo mejor que podemos y que eso es suficiente, ¿no? Qué importante es reconocer que esta ley de la pregnancia, ¿no? La famosa ley de la pregnancia de estamos realmente enfocando nuestros recursos a sobrevivir. Entonces, qué válido y qué importante es reconocer y qué favorable también es eh, y qué digno, en este caso, poder reconocer que las personas estamos transitando por un periodo sumamente nuevo para todos y todas, y que aún así estamos sobreviviendo, lo cual no implica que de repente tengamos altibajos en esta nueva forma de verlas, de experimentar las cosas y de vivenciarlas, pero sí implica también un esfuerzo para todos y todas. O sea, el quedarnos en casa no es gratis para nadie. Eh, el cuidarnos, el desinfectarnos, no es gratis para nadie. Entonces, esto también implica un hecho de reconocer las buenas acciones y las buenas prácticas que vamos teniendo, ¿no? Y también de ir chequeando, más allá de enjuiciar, de ir checando y acompañar a las personas que no necesariamente lo están haciendo. Eh, sus propias expectativas o recursos o ideas debe tener, pero qué importante también es trabajar desde la empatía, como ya lo he ido mencionando, ¿no? He visto muchos mensajes en las redes sociales en donde no implica solamente, bueno, si tú no quieres hacer tus protocolos de cuidado para ti mismo, está bien, pero ¿qué implica cuidarte? Implica cuidar a un otro, implica eh, proteger a otras personas. Entonces, qué importante también es reconocer la responsabilidad que tenemos sobre nosotros mismos y sobre nuestras acciones y cómo eso también repercute en nuestra convivencia, en nuestro día a día. Entonces, yo me quiero quedar con estas frases, con estos mensajes que les quiero compartir para también ir chequeando nuestro rol, como he venido concluyendo, ¿no? Nuestro rol y también nuestro rol como ciudadanos y ciudadanas y como personas que estamos también acomodándonos a esta situación. Y nada,
me quiero quedar con eso y muchas gracias por atenderme y por estar acá en esta ponencia que me pareció sumamente linda e interesante. Gracias. Bien, licenciado, tenemos algunas preguntas. Ok, voy a dejar de... Aquí estamos, ya. Estoy escribiendo en el chat del Zoom las preguntas que están en Facebook, ¿sí? Ya. Es la última que está, ¿no es cierto? Disculpa. Así es. A ver, me comentan cómo ayudo a mi familiar ante esta situación, ya que se ha vuelto muy irritante por la sobrecarga académica. Ok, ¿qué pasa con la sobrecarga académica? Como ya he ido mencionando, ¿no? ¿Cómo estamos gestionando nuestras actividades? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué implica para ti también el que tu familiar sea irritante? ¿Qué es lo que le está pasando a esa persona? O sea, a mí esas son preguntas que me surgen en función de encontrar alternativas de llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que te está pasando frente a esta sobrecarga académica? O sea, ahí está la responsabilidad que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Tú has elegido esta sobrecarga, tú la has elegido como proceso, como tu propio proceso, y también ir chequeando qué es lo que necesitas, o sea, qué es lo que te pasa frente a esto. A mí esto me parece sumamente importante en función de reconocer las emociones y también ser un poco empáticos con las personas, ¿no? O sea, desde mi rol de estudiante he tenido carga académica, eh, y también he ido reconociendo que hay ciertos momentos donde me he sobrecargado. Entonces, ¿qué ha implicado esta esta decisión para mí? Y también reconocer cuál es la convivencia que estoy tratando de proponerle, qué acuerdos estoy tratando de proponerles a las personas con las que vivo en función de llegar a una convivencia adecuada, ¿no? Y de gestionar adecuadamente el estrés, que me parece sumamente importante. Eh, Otra que me dicen es, ¿qué técnicas se pueden utilizar para manejar el estrés en niños? Yo lo que he estado, desde mi práctica clínica, lo que me ha parecido más importante, eh, en primer lugar, el reconocimiento de emociones, porque en niños a mí me parece una práctica muy linda, muy enriquecedora. Los niños, no sé, creo que por la poca socialización que van teniendo, como que el expresar emociones es mucho más sencillo, me parece. Entonces, yo creo que las emociones es un gran trabajo que realizar con ellos y ellas. Entonces, como un segundo paso, a mí la gestión de actividades me parece sumamente importante. El hecho de tener horarios me parece sumamente importante porque está en un proceso de desarrollo, ¿no? Está en un proceso de formación también, en donde esto implica una serie de actividades frente a las cuales ellos no se han visto como frente a frente, ¿no? Que es lo que un niño realmente necesita, que es el contacto con el exterior, el contacto con las relaciones interpersonales, el aprendizaje a través de las relaciones interpersonales, el aprendizaje vicario. Entonces, ¿qué implica también el hecho de que ellos estén viviendo una pandemia, estén conviviendo con las personas mayores, que me imagino están en sus trabajos o en una serie de actividades? ¿Y cuáles también son las actividades que se les propone a ellos y a ellas para poder afrontar adecuadamente el estrés que pueda generar estar en casa, ¿no? Y el no poder salir? Eso también en función de, de chequear qué es lo que se le propone al niño o a la niña. O sea, a mí me parece sumamente esencial reconocer cuáles han sido las actividades que ha venido haciendo y cuáles son las que ahora está realizando, ¿no? Y ir como que analizando estos espacios de ocio que deben tener los niños, pero también no vincularlos tanto al tema de las tecnologías, proponer espacios familiares, proponer espacios de interacción, de actividades con la familia. Eso a mí me parece sumamente esencial. Ya me puede encontrar varias preguntas acá. Voy a tratar de resumir varias preguntas, de tratar de contestarlas, disculpen. ¿Cómo evitar la deserción escolar en la modalidad virtual? Ese es uno de los retos que hemos ido afrontando desde nuestro acompañamiento también en el trabajo
Eh, por ejemplo, yo desde mi trabajo con el Colegio de Psicólogos también hemos ido acompañando a estudiantes de colegios de bajos recursos de Ventanilla, por ejemplo. ¿Qué ha pasado con estos colegios? En muchos de los casos, los familiares, los cuidadores, los padres, las madres, se han visto enfermos, han fallecido, han tenido, o hay conductas o convivencia violenta en función de los chicos y las chicas. Hay depresión, he encontrado ansiedad, he encontrado sintomatología, eh, muchos casos también de estrés académico, laboral. En muchos otros casos también, como no existen los recursos, no existen muchas actividades académicas que se les pueda proponer, ¿no? Entonces hemos encontrado niveles de deserción escolar alto. ¿Cómo hemos ido abordándolo? En primer lugar, desde el acompañamiento que hayamos tenido psicológico. O sea, yo pienso que eso es ahora lo esencial, porque a mí me pareció sumamente importante cómo es que los estudiantes y las estudiantes no han reconocido lo que está pasando, no han reconocido las propias emociones, más allá del sentirse triste frente a lo que le pueda pasar a un familiar o a la situación de no poder salir de casa. Se los cuento como una experiencia personal, ¿no? Esto a mí me ha parecido sumamente importante en función de encontrar alternativas que se le pueda proponer al estudiante. Desde aquí la subjetividad que he propuesto, ¿no? En toda mi explicación. Eh, Muchos de ellos no les gustan ciertos determinados cursos que son los que se les propone en la malla virtual. Entonces, ir chequeando cuáles son sus expectativas, ¿no? Por ejemplo, yo hablando de los chicos de cuarto y quinto que han sido los que me han tocado a mí desde este voluntariado y desde este trabajo también con la comunidad, eh, los chicos de cuarto y quinto tienen una narrativa totalmente distinta a las personas de primaria de primero de secundaria a tercero de secundaria. Entonces, sus expectativas son otras. Sus expectativas de salir de casa son otras. El hecho de convivir con tus compañeros son otras. Entonces, ¿dónde quedan todas estas conversaciones más allá del rol académico que puedan tener, ¿no? Eh, y eso es algo que a mí me parece sumamente esencial, que es algo que les podría compartir, ¿no? Eh, por ejemplo, acá me preguntan sobre, en un adulto mayor, por temor al virus, no quiere dejar su casa y venir a vivir con sus hijas, ya que lo hace por temor al COVID-19. De que si sale, se contagiará. Ella está sola en otra provincia y si no decide venir con nosotros para cuidarla y monitorear su salud. Bueno, me cuentan que aquí esta persona está sola. eh, Implica también, yo no sé cómo será el acompañamiento que se le pueda dar a esta persona adulta mayor en relación a su familia, ¿no? O sea, no puedo suponer los recursos con los que ustedes pueden contar. Si es que cuentan con recursos virtuales, me parecería genial el acompañamiento, porque también es privarles de un contexto a los cuales no están acostumbrados, ¿no? Yo imagino abuelos, abuelas, personas adultas mayores acostumbradas a sus propios lugares, a sus propias casas, a sus propios ritmos de vida, que si bien se han visto diferenciados por esta pandemia, también han implicado una adaptación a lo que les está pasando. Entonces, imagínate adaptarse a lo que está sucediendo en la pandemia y ahora imagínate adaptarse a este cambio por esta preocupación que yo la considero sumamente válida, pero que aún así implica un cambio para ellos y ellas. Entonces, el reconocimiento de eso y si es que es posible un acompañamiento desde lo virtual, desde ir chequeando cómo está, desde acompañarla por celular o mensajes, a mí me parece sumamente válido. De no ser posible el caso, eh, yo sí recomendaría como las pautas y los protocolos de cuidado y de salud siempre que estén presentes, ¿no? Son personas adultas, son personas responsables de sí mismas. Entiendo que son las personas con mayor riesgo para contagiarse y aún así entiendo que frente a esto, estas personas deben tener el cuidado debido para evitar hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí también implica un sentido de responsabilidad propio que hay sobre estas personas evitando sacarlas de su contexto, porque imagínate ya estar en un periodo sumamente estresante,
donde no sabemos adecuadamente cómo gestionarlo y estamos en este proceso de adaptación y ahora cambiar de ritmo, cambiar de rutina y cambiar de espacio, ya también yo lo considero también como algo algo disruptivo para ellos y ellas, ¿no? Eh, ¿Cómo ayudar a sobrellevar el estrés a un menor que tiene padres con un estilo parental autoritario? Este nivel de convivencia y también es algo que también he tomado bastante en cuenta frente al rol que tiene un niño, una niña o un menor de edad en función de la responsabilidad de la convivencia que pueda tener con sus padres, ¿no? ¿A esto qué me refiero? A que un niño no elige vincularse con padres autoritarios. Podría decir que un adulto ya elige hacerlo y que está en toda la decisión de seguir vinculándose o no, pero desde la dependencia que existe al ser un menor de edad con un estilo de padres autoritarios, a mí me parece sumamente importante trabajar con los padres y con el hijo. O sea, con el hijo en función de las emociones, con el hijo en función de cómo se está sintiendo, con el hijo en función de la dimensión de convivencia, de cómo está reconociendo este proceso de convivencia con sus padres, y con los padres sobre pautas adecuadas para una convivencia con un menor también, ¿no? O sea, a mí me parece sumamente esencial el poder llegar a trabajar eh, temáticas que favorezcan una convivencia adecuada entre la familia, más allá de proponer temáticas que estén mermando la subjetividad del niño, ¿no? Porque al fin y al cabo, padres autoritarios eh, no necesariamente ofrecen a un niño un espacio o una apertura para poder conversar sobre sus propias emociones, para poder hablar sobre lo que necesita. Entonces, yo creo que eso también me parece sumamente básico. ¿Qué recomendaciones se daría para antes, durante y después del teletrabajo? Eh, para antes, yo podría recomendar todas estas pautas que les he brindado, que espero hayan podido anotar, desde el simple reconocimiento de las emociones, que no es nada simple ya de por sí, los espacios y también el autocuidado que vamos teniendo nosotros desde nuestro rol como trabajadores, ¿no? O sea, eh, este ha sido un proceso de aprendizaje para todos. O sea, al inicio muchos de nosotros no sabíamos usar Zoom, no sabíamos usar las herramientas virtuales que ahora se están utilizando. Poco a poco hemos ido aprendiéndola, estamos en el camino a aprender. Y yo creo que después del teletrabajo lo que tenemos es un gran aprendizaje sobre lo que es nuestra propia experiencia laboral. O sea, el mismo hecho de experimentarnos en un espacio en donde lleguemos a acuerdos presenciales con otras personas y ahora vincularnos desde solamente lo virtual, desde solamente los correos electrónicos, desde solamente las llamadas por teléfono. Eso también a mí me parece un gran aprendizaje. O sea, cómo también hemos podido evaluar que existen trabajos que no necesariamente se hacen desde una oficina, sino que muy bien se pueden hacer desde nuestra propia computadora, nuestra propia laptop. Entonces, qué importante también es reconocer este aprendizaje que hemos ido teniendo, ¿no? Eh, Otra pregunta es, ¿cómo pueden ayudar a un niño a controlar sus emociones, ira, irritabilidad cuando está presentando conducta desafiante a causa del cambio de hábitos? El cambio de hábitos es sumamente distinto para todos. Entonces, yo lo que sí preguntaría es, ¿cuáles son estos hábitos que han venido cambiando? ¿Y qué es lo que le pasa al niño frente a esto? O sea, a mí me gustaría reconocer la subjetividad del niño. ¿Cuál es frente a lo que no está de acuerdo? Hay cosas que claramente no va a estar de acuerdo, pero que son esenciales para su formación, para su desarrollo. Y hay cosas que son conversables. Entonces, a mí me parece esencial ir chequeando cuáles son estas pautas y también desde el rol de padres o desde el rol de acompañamientos de un profesional de la salud, ir checando también las emociones que están presentes en ellos y ellas, ¿no? O sea, tanto de los padres y madres como de los hijos e hijas. Entonces, eh, chequear esas emociones y qué es lo que está pasando frente a esta conducta desafiante, a mí me parece lo primordial que se debe realizar. Un adolescente de 14 años está teniendo pensamientos de miedo a la muerte, ¿cómo se podría actuar?
entiendo esto del miedo a la muerte y es algo que también he tenido como experiencia en este acompañamiento que he ido realizando. Y a mí algo que me ha servido bastante en la práctica clínica ha sido como desde lo cognitivo y también sumándolo un poco desde lo gestáltico, ha sido también el incorporar nuevas pautas, construir nuevas pautas desde sus propios pensamientos. ¿Qué significa esto, no? O sea, y primero identificar cómo es que él experimenta esta nueva situación. ¿Qué es lo que le pasa frente a este miedo a la muerte? Todos tenemos miedo hacia la muerte. eh, Culturalmente hemos sido educados para sentir miedo frente a perder a un ser querido. Entonces, esto implica también una serie de reacciones y de conductas que van a estar orientadas a este miedo, ¿no? Que son normales en nuestra cotidianidad. Entonces, esto también qué implica para las personas eh, gestionar adecuadamente el estrés frente a este tipo de ideas, ¿no? Más allá de por qué sentir esto, por qué sientes este miedo, qué es lo que podemos hacer, cómo es que te sientes frente a esto, yo creo que son las preguntas esenciales para poder acompañar a esta persona, ¿no? A este adolescente. Eh, Gestionar el estrés es un conocimiento interior de nuestras emociones. Aparte de las técnicas de relajación, nos podría recomendar, no, aparte de las técnicas de relajación, nos podría recomendar, no yo comprender un poco la pregunta, pero dentro de lo que le entiendo es ciertas recomendaciones que podríamos favorecer, que podría favorecer una adecuada gestión del estrés. Eh, Más allá de las técnicas de relajación, que yo creo que también son básicas, eh, yo creo que el hecho de identificar frente a qué estamos sintiendo estrés y los síntomas que vienen acompañados con esto y las pautas que podamos proponerles a nuestros pacientes y a las personas que acompañemos, para mí es un trabajo ya, o sea, sumamente grande. Es un trabajo que requiere un tiempo, que requiere, como ya mencioné, ¿no? Requiere elaborar la subjetividad de las y los, de las personas, implica también identificar las dimensiones frente a las que está la persona. Entonces yo creo que ese es un trabajo que tiene para rato, para largo, y que también es un proceso de aprendizaje para la persona, ¿no? En un adulto mayor, ¿cómo se le puede ayudar con el temor a contagiarse y morir? Eso es algo que también, como experiencia propia, también puedo evaluar, ¿no? O sea, muchas personas adultos mayores sienten este miedo. Lo que yo he propuesto a los pacientes y a las pacientes que son adultos mayores es el cuidado, pero también el excesivo cuidado no me parece lo más saludable. O sea, yo sé que ellos son la población que se tiene que quedar en casa, pero también es una población que en muchos de los casos convive con familiares. Entonces, implica también una toma de responsabilidad con la familia. Implica también una toma de responsabilidad con ellos y ellas mismas, ¿no? Que el cuidado que se pueda tener y si es que por A o B llegara a pasar, yo lo que sí, o sea, me gustaría siempre recomendar es que es un proceso. Son respuestas sumamente diversas. Yo he tenido la oportunidad de acompañar a profesionales del INPE que han sido contagiados con el COVID y lamentablemente he encontrado casos, sí, de muerte y de casos muy complicados, como también he encontrado casos de personas adultas mayores también que han sido sumamente transitables, o sea, un resfriado común. Yo no quiero quitar o sea, la implicancia, lo que tiene el COVID. A mí me parece algo que frente a lo que tenemos que tener demasiado cuidado, pero yo creo que un factor que he encontrado es que el nivel de cómo tú lo enfrentas o lo afrontas, a mí me pareció básico. O sea, el tema de encontrar eh, respuestas a esta enfermedad, a mí me pareció algo esencial en el trabajo. Entonces, yo creo que chequear primero el autocuidado, el cuidado familiar, el cuidado social que se pueda tener y por A o B se llegar a tener el acompañamiento siempre es desde lo eh, que existen distintas respuestas, que es muy importante mantener la salud mental. Yo realmente he encontrado, no tengo estudios, pero he encontrado una relación muy, muy grande entre la salud mental que pueda ofrecer
el paciente y el nivel de salud que pueda ir desarrollando. Entonces, creo que esto también se correlaciona con otras enfermedades y a mí me parece básico. Eh, Sabemos que los adolescentes pasan por un proceso de cambios, como les decimos, ¿cómo les decimos que no tener los mismos hábitos como fiestas de promoción? Eh, Eso es algo que me ha pasado desde la experiencia de contar con familia, que también está en quinto secundaria, con familia que están, por ejemplo, en primeros años de universidad, en familia que están en últimos años de universidad, en amigos que están en últimos años de universidad, que no han podido celebrar o realizar estos acontecimientos. Yo creo que lo que ha sido esencial es la toma de conciencia de que esto no es porque se nos ocurrió, sino que esto implica un autocuidado hacia nuestras personas, hacia nuestros seres queridos, y el desarrollar empatía a mí me parece sumamente importante. O sea, existen muchas actividades que hemos dejado de hacer, como el simple hecho de ir a tomar un café con alguien, hasta alguna actividad sumamente importante en nuestras vidas, una graduación, un viaje de promoción, una fiesta de promoción, un matrimonio, un cumpleaños, una serie de actividades que habitualmente hacíamos y ahora no podemos hacer, y que me parece sumamente importante reconocer el hecho de que estas actividades, si las hemos dejado de hacer, es por algo, o sea, por una razón. Y siempre, siempre trabajar con la empatía me parece básico. Eh, ¿Cómo ayudar a los adolescentes entre los 13 y 17 para continuar con las relaciones sociales? Esto, mira, yo lo que he podido llegar a trabajar son las personas que más contacto con las herramientas virtuales, la tecnología pueden llegar a tener. Entonces, el desarrollo y el vínculo que pueden llegar a tener con amigos y amigas en función de lo virtual, a mí me parece básico. O sea, el encontrar esta serie de alternativas, a mí me parece básico para que las personas puedan seguir manteniendo los roles sociales, ¿no? Las relaciones. Entiendo también que porque no todos contamos con las mismas situaciones, van a haber casos donde no se pueda, y también ir acompañando en el proceso a estas personas, ¿no? Acompañar a que, si bien no se puede ahora, esto es algo que va a pasar, es algo que mencionaba, ¿no? Esto es un proceso que estamos tomando, decisiones que estamos tomando en función de un cuidado, y que esto es algo que no va a ser para siempre. Eh, es recomendable informar a un paciente que se haya recuperado del COVID sabiendo que no puede recibir noticias fuertes, decirles que a causa de esa misma enfermedad a su familiar hermano falleció. ¿De qué forma se puede ir preparando para poderle informar y evitar un decaimiento emocional? Yo creo, o sea, el tema del duelo a mí me parece un proceso que debe ser llevado con la naturalidad del caso. O sea, desde lo particular, el hecho de afrontar un duelo, yo puedo entender que existen casos aislados en cuestión de personas adultas mayores, personas con algún cierto riesgo orgánico en función de las noticias fuertes en este caso, pero excluyendo un poco este tipo de situaciones, yo creo que es básico el hecho de afrontar un duelo como se debe y en el momento en el que se debe. Yo, la verdad, considero que el proceso del duelo es súper doloroso, en especial cuando es algo frente a lo que no tenemos eh, poder de decisión o poder de acción, ¿no? Entonces, yo creo que si es que esto es algo es algo que se necesita y es algo que no podemos tener control y no podemos elegir sobre otras personas. Entonces, a mí me parece básico poder enfrentar el duelo y acompañar a ese paciente, de repente acompañar a la persona desde un acompañamiento psicológico, desde afrontar el duelo, desde acompañarlo familiarmente. Entonces, yo creo que no vamos a poder evitar el decaimiento emocional frente a esto. O sea, estar tristes frente al fallecimiento y al duelo de alguien es lo más normal que puede haber y no es menos digno que haber sobrevivido y estar contento o que enterarte después. O sea, a mí me parece básico la toma de responsabilidad sobre ese tipo de información, ¿no? Me preguntan cómo manejar las narrativas base de comportamiento en adolescentes en momentos de post-pandemia. Si eso es complicado, ella como adulto...
cómo manejar las narrativas base de comportamiento en adolescentes en momentos de post-pandemia. Esto es algo que también estamos teniendo desde nuestras acciones como la brigada, desde la brigada, perdón, el hecho de cuál va a ser la nueva forma de convivir, ¿no? De adaptarnos a esta nueva normalidad. Yo creo que el elaborar eh, la empatía en este caso es sumamente esencial con adolescentes. O sea, si bien los adolescentes son las personas con menos riesgos, a excepciones de casos que son como que tienen comorbilidad con otro tipo de enfermedades, yo creo que el manejo de que no solamente los adolescentes están viviendo, por así decirlo, en el Perú en este caso, sino que esto implica también una serie de cuidados que las personas deben tener en función de evitar salir de casa, en función de cuidarse, en función de eh, proponer protocolos de salubridad en sus propias casas. Entonces, yo creo que una construcción de estas normas y de esta convivencia también ayuda para el manejo del comportamiento y de las narrativas que puedan tener post pandemia, ¿no? Para evitar que también todos los adolescentes puedan estar saliendo de sus casas porque se acabó la pandemia cuando no necesariamente es así. Eh, con respecto a lo que son emociones negativas y positivas, son conocidas así desde la teoría, no en función de que sean malas o buenas, sino eh, como una forma de diferenciarlas, ¿no? No implican tampoco que sean menos favorables o más favorables en algún u otro contexto, sino que han sido entendidas en función también de un ordenamiento de las emociones. Eh, ¿De qué manera se puede incentivar o motivar a un joven de 18 años que proviene de una familia disfuncional y que ha sido dañado emocionalmente por sus padres? Otra vez repito, a mí me parece sumamente importante chequear la subjetividad que tiene esta persona en función de este daño emocional. ¿Qué implica un daño emocional para él? Eh, ¿Cómo ha sido esta experiencia de haber convivido con una familia disfuncional? A mí eso me parece básico en función también de que él vaya construyendo su propia idea de lo que puede o no puede permitir o aceptar con respecto a los acuerdos que lleva con su familia. Entonces, entiendo también que él, al ser una persona dependiente, no ha podido elegir el vincularse con sus padres, pero ahora me dices que ya tiene 18 años y es un joven, entonces ya hay acciones que uno puede ir tomando. No digo que se desvincule totalmente o de repente sigue siendo dependiente en función de llevar la universidad o de convivir simplemente en casa, sino que me parece sumamente importante reconocer la responsabilidad que él tiene sobre lo que elige aceptar con respecto a la convivencia con sus padres. O sea, ya es una persona joven y como joven también tiene la posibilidad, hasta niños lo tienen, pero como joven aún tiene más la posibilidad de poder sentarse y conversar sobre esto. Eso a mí me parece sumamente básico. ¿Cuáles son las secuelas psicológicas a mediano y largo plazo en niños que presentan una percepción o mal manejo del estrés debido a posibles privaciones de socializaciones presenciales y dificultades en la educación remota frente a una nueva coyuntura debido al COVID-19? Yo creo que ese es un tema de tesis increíble. Yo creo que ese puede ser una próxima investigación que nos va a servir a todos para saber qué es lo que puede pasar. Todos estamos ahorita a 3 meses de lo que ha pasado, entonces, de la pandemia. Las respuestas, ahorita hay muchos estudios que se están realizando en función a lo que está pasando y me parece un tema increíble que te recomendaría que puedas abordarlo y el abordaje y las pautas de los padres y los niños de manera preventiva son las que he mencionado en realidad. Las que yo te podría recomendar son esas. Yo les dije, ¿no? Como sé que hay un montón de pautas que pueden favorecer una adecuada gestión del estrés. A mí esas son las que me han funcionado desde una mirada un poco más constructivista también, no desde una mirada tan directiva, que no es a lo que yo estoy acostumbrado. Entonces, yo soy bastante fiel a lo que cada persona es responsable de su propia existencia. Entonces, lo que elija, por más de que yo como profesional de la salud
pueda tener un rol, no sé, de una mirada de repente de Mesías, yo soy un simple acompañante. Entonces, la construcción de su subjetividad y de sus propias decisiones y acuerdos van a ir orientadas a lo que él decida, él o ella decida. Entonces, yo creo que la forma preventiva es esa, o sea, la propia construcción. Y yo entiendo que esto lo estamos hablando desde una manera de intervención privada, ¿no? Desde una intervención social ya yo pienso que también son otro tipo de temáticas, otro tipo de formas de afrontarlo. Eh, si son dispersos, a ver, esto es una pregunta que no llegué a entender. ¿Cómo se puede ayudar a los niños que son dispersos en clases y ahora con las clases virtuales ha incrementado más? A ver, he llegado a tener casos de niños y niñas que ahorita están enfrentando esta pandemia al igual que nosotros, eh, en especial o sea, en espacios virtuales donde solamente tenemos la máquina y podemos estar haciendo otras cosas. Yo creo que para los niños sí, más que una supervisión, es un acompañamiento. Eso a mí me parece básico, o sea, alguien puede estar acompañando a los niños y yo creo que también es en función del aprendizaje vicario, ¿no? El aprendizaje observacional que tenemos en función de que los niños muchas veces repiten pautas que los padres les proponen. Entonces, ir chequeando también cuáles son estas pautas que los niños van adquiriendo, o cuáles son los acuerdos, o cómo son acompañados con los padres. Yo entiendo que los padres también tienen otro tipo de experiencia frente a lo que está pasando, y aún así me parece importante encontrar este tipo de acompañamiento, ¿no? A mí me parece sumamente importante el hecho de que las personas puedan llegar a encontrar en la convivencia una especie de acompañamiento mutuo para evitar la sobrecarga laboral, académica, para encontrar espacios de socialización y ocio, para, como dices, ¿no? Encontrar espacios de acompañamiento. Yo creo que trabajar con la familia a mí me parece sumamente importante. Entonces, he tenido casos de padres también violentos frente a sus hijos dispersos en clase y me imagino que ahora en el espacio virtual donde ya lo ven al niño o a la niña 24/7, puedo imaginar una serie de acciones que puedan estar tomando, pero yo creo que el trabajo con padres y el rol del colegio también para otorgar esta responsabilidad también a los padres, ¿no? Me parece esencial. Y no sé si respondió todas sus preguntas, creo que sí. Muchas gracias a todos y a todas por participar de esta conferencia. Eh, Nada, desearles lo mejor en este proceso. Realmente todos estamos viviendo con esta pandemia, todos estamos tratando de incorporar nuevas formas. Eh, entonces, solamente desearles que este aprendizaje sea un proceso que lleno de retos, lleno de aprendizaje por sí mismo, ¿no? Este proceso que sea también un proceso en sí mismo de aprendizaje y que ustedes puedan ir elaborando una serie de recursos que les pueda facilitar el acompañamiento, el trabajo, también en sus propias vidas. Entonces, nada, simplemente desearles lo mejor, desearles que se cuiden, que eviten salir de casa si no lo necesitan y que puedan acompañar adecuadamente, que les pueda servir esta ponencia como para que ustedes desde su rol de profesionales puedan ir acompañando a las personas que lo necesiten, ¿no? Y cualquier cosa, ya saben, mi contacto estuvo ahí y me pueden escribir si tienen alguna otra duda y yo encantado de acompañarlos y acompañarlas en esto. Muchas gracias también a la invitación del Colegio de Psicólogos que me ha permitido también poder compartirles todo esto que les he venido a contar desde mi práctica y desde mi experiencia, un poco del acompañamiento psicológico, ¿no? Muchas gracias.
Bien, licenciado Borja, muchísimas gracias por la ponencia de hoy. Hacerle hincapié a los asistentes que el certificado va a llegar en 3 días hábiles, es decir, contamos 3 días a partir del lunes en adelante, ¿sí? Muchísimas gracias.